Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Hoy, día de fútbol, donde la gente vive como muy contenta con eso, ¿no, José? Sí, señor, claro, gran expectativa de parte de los hinchas de todos, de Nacional, de Millonarios, los de Medellín también están. Yo los de pensé Santa que eran Fe, los de Montería, que están allá con James, por allá en Montería. ¿Sería que por eso fue que ganó la selección colombiana? Ay, qué es eso tan triste. No, señor, así es. Ay, pueden decir lo que sea, pero no hay nada que decir. ¿Sí o no, José? No, Nacho, hay mucho que decir. De James. Ya No, de James, de hombre. James no hay nada que decir, pero de la selección sí hay mucho que decir. Bueno, todo este momento tan convulsionado en la política nacional de cuenta de nuestro gobierno, pues sigue dando muchas cosas de qué hablar. Ya se cerraron estas marchas, veremos a ver cuándo vuelven a llamar, sea de un lado o sea del otro. Que de los que paradójicamente, Nacho, están convocando de un lado y el otro lado ahí no responde. Ya volvieron a convocar a marchas. No, ¿para no, cuándo? pero Nacho está diciendo que esperemos que vuelvan a llamar, pero entonces está Me pasando. impactó esta noticia. Bueno, esta que me tiene de don Jorge Robledo, ya les doy otra de la alcaldía. Jorge Robledo va para la alcaldía. La alcaldía de Bogotá, sí, señor, ya lo confirmó. El mismo Jorge Robledo dio el anuncio de algo que se venía especulando con las muy buenas tardes hace un par de días. Jorge Robledo dejó claro sus aspiraciones a ser el máximo mandatario de los bogotanos en esta contienda electoral que se está desarrollando. Y por supuesto va a participar por ese partido político nuevo que él y Sergio Fajardo han creado, que es Dignidad y Compromiso. Él decía que asumirá con toda la seriedad esa candidatura a la alcaldía de Bogotá y así gobernaría. Y decía que a propósito de esto, lo que lo motivó a lanzarse es que lo que él quiere es unir en una propuesta de bien común a los sectores populares, las clases medias y el empresariado. Él dice que en su gobierno estarán los más capaces de la ciudad y comienza ya a buscar, en este caso no firmas porque ya tiene el aval, pero sí está buscando voluntarios que se quieran sumar a esto. Yo le tengo las declaraciones que dio Sergio Fajardo, quien es el co-creador de este partido Dignidad y Compromiso, sobre lo que él piensa respecto de Jorge Robledo y ese lanzamiento que hace oficial a la alcaldía de Bogotá. Honesto, leal, transparente, firme, decente, serio. Son bastante los calificativos. En adición a todo eso, un arquitecto que entiende las realidades urbanas, una persona impecable, que tiene la convicción de la política, la dignidad de lo público, que nos honra y que es capaz de tomar las riendas de la ciudad de Bogotá para dar un salto que la lleve en una dirección que se corresponde con nuestra capital de la República. Y usted por otro lado me tiene a Sergio Fajardo hablando de las marchas. Lo que pasa es que él estuvo hoy acá en Medellín y ahorita profundizaremos sobre eso, presentando una candidatura, Nacho. Otra vez buenas tardes, también me pasa lo de Andrea, empiezo con la nota sin saludar. Y estaba presentando un candidato a la gobernación, pero acerca de las marchas, pues él había... Venga, vamos despacio. Aquí ya presentamos a Jorge Robledo, buen candidato para Bogotá. ¿A quién estaba presentando Fajardo para la ciudad de Medellín? Pero para la gobernación de Antioquia todavía no han ¿para definido quién? la alcaldía. Al señor Jorge Gómez, exdiputado de Antioquia y exrepresentante a la Cámara. Mire, Jorge Gómez estaba disputando esta candidatura con el señor Juan David Montoya y a través de un mecanismo de consenso, pues esta mañana el señor Sergio Fajardo, quien es uno de los líderes del partido Dignidad y Compromiso, definió que sería el señor Gómez quien va entonces a encabezar esa aspiración a la gobernación de Antioquia. ¿Qué lo está motivando? Esto fue lo que nos dijo Jorge Gómez. Recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones departamentales, perdida totalmente. Unas gobernaciones, la de Luis Pérez y la de Aníbal Gaviria, insulsas o bastante dañinas para la confianza ciudadana. Un deterioro en los indicadores económicos del departamento aterrador. Nosotros estamos por unir a los antioqueños, por unir a los colombianos y vamos a lanzar una propuesta distinta a esos dos extremos que quieren, que les interesa además, que se necesitan mutuamente. O sea, los unos se necesitan a los otros. Necesitan estar todavía en la dinámica de paraco hijo de tantas y guerrillero hijo de tantas. En esa dinámica nos quieren meter y esa dinámica hay que acabarla en Colombia. Bueno, yo le tengo rum también. Ay, cuéntame. Mañana 2 de la tarde, entrega de firmas. ¿De quién? ¿De quién? Esa no me la sabía. No se la sabe. Para ir, sí. Ah, bueno, a las 2 de la tarde el profesor Gilberto Tobón entrega firmas. Ya consiguió entonces el dinero para pagar la póliza. Ya consiguió para pagar lo que tenía y mañana a las 2 de la tarde entrega firmas el
profesor Gilberto Tobón. Muy bien, ¿qué le dijo Fajardo? Que él no marchaba porque desde un principio él siempre ha manifestado una oposición al señor Gustavo Petro, presidente de Colombia, pero también decía que no le quería hacer el juego a los que estaban promoviendo la marcha. Él dice que tanto salir el 7 como salir ayer 20 de junio era entrar en ese juego de estar de izquierda o derecha, de un lado o del otro, y él dice, es momento de que el presidente Gustavo Petro escuche, y esto es lo que dice que tiene que escuchar el presidente. Yo le doy el consejo, pero con la convicción de que no va a ser escuchado. Escuchar, eso es lo primero. Tener la capacidad de hacer una autocrítica, entender que hay una cantidad de gente que está insatisfecha con la forma como está conduciendo el país. Si se pasa por ese primer proceso de escuchar, entender y reflexionar de manera autocrítica, puede pensarse en cambiar de dirección en la forma como conduce, trabajar con los equipos, la capacidad de dialogar, la pedagogía que no existe. Bueno, ¿usted iba a hacer algún comentario? Sí, una intervención cortica, Nacho. Mira, en el caso de Fajardo, como cosa rara, vuelve y se queda tibio frente a la postura en las marchas. Lo que sí queda claro es que, por lo que nos dice María Andrea, como que Fajardo es el dueño del lapicero en el caso de dignidad y compromiso. Y finalmente, frente al caso del señor Robledo en Bogotá, muy interesante porque, ¿sabe? Es un buen candidato, pero no sabe uno, en medio de esta sociedad tan polarizada entre derechas e izquierdas, este señor que es de un origen de izquierda, pero que tiene unas posturas muy pro empresa y demás, que tanto cale en la capital del país. Es muy de centro. Sí, es muy izquierda de centro. Sí, uno lo puede catalogar, pero no, la vez que lo hemos tenido aquí... Yo pensaría que es una izquierda pro empresa. Pro empresa, sí, señor. ¿Usted me tenía una ñapa de candidato? Sí, Nacho, mire, hoy Jaime Cuartas también pues empezó a trabajar duro el tema de su campaña y se reunió con un grupo de periodistas en horas de la mañana donde les expuso principalmente cuáles eran allí sus propuestas para llegar a la alcaldía de Medellín. Recordemos que él está allí también aspirando por el Partido Alianza Verde junto con el concejal de Medellín, Daniel Duque. Pues como parte de la estrategia fue reunirse con los periodistas de la ciudad de Medellín, a quien los convocó allí en un restaurante en el sector de la 70 y con quien conversó y le hizo fuerza principalmente al tema de la vivienda. Habló bastante de la vivienda en la ciudad porque dice que el alcalde Daniel Quintero deja un déficit bastante alto y quiere trabajar en eso. ¿Quién hizo falta? María Andrea, en ese almuercito. Desayuno. O desayuno. ¿Quién hizo falta, Nacho? María Andrea. Mírala, aquí la tiene. Muy llamada. ¿No le mandó este mensaje la otra vez? Andrea Sierra. No, Lucas Cañas. Fue Lucas Cañas. Lucas Lucas Cañas, que nos ve. Un saludo, Muy por bien. supuesto, José, Lucas Cañas, hábleme al de concejal que reforma nos ve. rápidamente. Sí, vea, Nacho, usted, como nos dimos cuenta ayer, la reforma laboral se cayó en el Congreso de la República y la presidenta o la directora del gremio más importante en generación de empleo, aunque las empresas no son las más grandes, pero sí son las más intensas en generación de empleo, ACOPI, se pronunció frente a lo que pasó ayer en el Congreso de la República. Veamos. Debemos verlo como una oportunidad de mejorar las condiciones de ese proyecto en beneficio de las dos partes, empleador y trabajador, pensando en el empleo que generan las MIPYMES y las empresas en general, pero también en ese problema de informalidad tan alto como vive Colombia. Y vámonos para el Ministerio del Interior, desde allí también hablar. Sí, señor, porque Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, ya anunció que se van a dar las sesiones extras del Consejo. Van a ser desde este jueves del Congreso de la República, desde el jueves 22 y se extenderán hasta el sábado 24 de junio. Dos temas se darán prioridad: adición presupuestal, y se va a llevar también la cuenta de cuántos diputados pueden ser electos por asambleas departamentales. Él dice que no se quitarán ni se sumarán, sino que quieren dejar con claridad a lo que tiene derecho cada uno de estos entes territoriales. Él aprovechó para referirse sobre lo que deja esta legislatura y resaltó lo bueno, por ejemplo, que les aprobaron una reforma tributaria al gobierno nacional, que les aprobaron el plan de desarrollo, la jurisdicción agraria, que se reconoció al campesino como sujeto de derecho y el Tratado de Escazú. Y aprovechó también para hablar los pendientes, lo que no pasó a propósito de las reformas sociales. Esto dijo el ministro del Interior. En las reformas sociales, de las 3 reformas que quisimos impulsar, 2 están vivas, tienen mucha fuerza. La de la salud, la reforma pensional, pero la laboral la volveremos a presentar el 20 de julio.
Y a pesar de que no fue un proyecto de iniciativa gubernamental, vamos a insistir con el cannabis para uso adulto. Logramos llegar al 8º debate, tuvimos mayorías en el Senado, nos faltaron unos pocos votos para que Colombia acabara esa era prohibicionista. ¿Y usted qué hablaba tanto del cannabis? Y yo que le traía tanto esa noticia cada que pasaba. 8 debates se llevaron a cabo, el último fue ayer, después de mucha controversia, por supuesto, y la pelea que vimos el día antes de ayer en el Congreso. Aquí estamos viendo cómo celebró el Centro Democrático que se hundiera el proyecto de ley. Fue archivado ese proyecto, no proyecto de ley, de acto legislativo que buscaba regular el cannabis de uso adulto en Colombia. Miremos qué fue lo que pasó. Esta fue la votación, Nacho. Mire, a pesar de tener mayorías, no pasó. Los votos estaban, por supuesto, se tuvieron 47 votos a favor y 47 en contra, pero se necesitaban 54 porque tenía que ser una mayoría calificada. Recordemos que este proyecto de ley este proyecto de acto legislativo buscaba modificar la Constitución y al ser su último y 8º debate, esa mayoría tenía que ser sí o sí de 54 votos como mínimo. Votación que no alcanzó y por supuesto queda archivado. Los representantes Juan Carlos Lozano y la senadora María José Pizarro, quienes son ponente y autor respectivamente de este proyecto de ley, dijeron que lo van a volver a presentar en la siguiente legislatura, que comenzará el 20 de julio. La senadora María José Pizarro lamentó de esta forma que no hubiera pasado, un audio bastante regular, pero es lo que tenemos del Congreso de la República. Escuchemos sus palabras. Hoy con esta decisión definitivamente gana la ilegalidad, gana una política prohibicionista absolutamente fracasada, pierde la salud. ¿Por qué? Porque recursos que hoy no tenemos para enfrentar problemas que seguimos teniendo se habrían podido redirigir. Pierden las comunidades del Cauca. Bueno, como ven, la cosa política se sigue moviendo, ya tendremos que esperar qué va a pasar con las sesiones extraordinarias del Congreso. Correcto. No van a presentar otra vez las reformas, se aplazarán ya para las reformas. Reforma sociales. laboral que ya se hundió, que ya fue archivada, tiene que ser presentado un nuevo texto por parte del gobierno con modificaciones. Muy bien, entonces eso lo iremos para el segundo periodo de Siguiente este legislatura. año. Sí. En esas ordinarias no hay espacio, y estas fueron las declaraciones que dio Luis Fernando Velasco a medios nacionales, no hay espacio para debatir, por ejemplo, reforma a la salud, por lo que se continúa el debate en donde se dejó en la siguiente legislatura. Lo propio sucede con la reforma pensional, que tampoco va a encontrar espacio en estas extraordinarias. Tendremos un segundo semestre muy activo en ese sentido de reformas. Don Muy Duber, afectado en muchos revés del gobierno, Nacho. ¿estos partidos de Nacional Millonarios son como calientongos o no? Pues Nacho, sí, es una final. Es una final. Entonces aquí se da la primera vuelta. Usted y yo que somos expertos en fútbol. Más o menos. Muy bien. Entonces sí, primera vuelta en Medellín. Primera vuelta en Medellín. Y la segunda en Bogotá. La segunda. Muy bien. ¿Y para eso cómo están las medidas de seguridad? Pues Nacho, mira, hace algunos minutos, exactamente hace 13 minutos, se abrieron las puertas del estadio Atanasio Girardot. Son cerca de 900 uniformados de la policía quienes estarán cuidando, vigilando y custodiando allí que el partido se adelante en óptimas condiciones, que no haya violencia y por supuesto que las personas ingresen con los elementos que son realmente permitidos, porque hay muchos que no. Bueno, Nacho, como dato importante, desde mediodía inició la ley seca en los alrededores del estadio Atanasio Girardot hasta la medianoche de hoy, solo en los alrededores del estadio, porque recordemos que el sector de los 70, esa parte donde se reúne la mayoría de hinchas del Nacional, pues sí está habilitado el consumo de licor. Básicamente, Nacho, se espera que sean 40.000 las personas que asistan a este partido. Hay que ponerle mucha atención. De pronto cambia todo el cuento electoral. La jornada está más tarde, hacer un mix entre digital y físico. Sí. Ley seca la van a revisar. Muy interesante analizar eso de aquí a mañana. Gerente Nacho, de Envarias. ¿Qué hubo? Si usted me permite, yo le tengo algo que casa con lo que tiene ¿De fútbol? de fútbol, Nacho. Ay, oiga, Rápido, Nacho, rápido. sí, Gerente, usted también, usted va a ver el partido, ¿no? Esa es la idea, si hacemos la entrevista rápido. Si Nacho colabora. Su No, pero sí va a enredo ser así. es mañana limpiar todo eso, pero bueno, déjeme que haga Vea, la vea, Preocupación del gerente. Sí, Vean, la vean, Nacho, recolección. es una imagen que es bien viral y es del técnico de Millonarios, el señor Alberto Gamero, quien estuvo en la Virgen de la Guacatala. Mire, el señor Gamero está pidiendo el milagrito, a ver si por fin Millonarios se lleva ese título bajo su dirección técnica, una Virgen que está en toda la Avenida del Poblado, en la Guacatala, y que es muy frecuentada, sobre todo los martes. Visitada. Muy visitada. Gerente de Envarias, don Carlos Borja, ¿cómo me le va?
Muy bien, gracias Nacho, a todos los asistentes a la mesa. Pero usted no tiene cara de Nacional. No, yo soy hincha del Nacional, estamos esperando hoy desde varias atender de la mejor manera todo lo que tiene que ver con esta gran evento de ciudad, ¿cierto? O sea, que me da una duda, por ejemplo, después de un partido de estos se produce mucha basura, Antes, ¿no? Alrededor. antes y después, estamos en un operativo diario, hoy todo el día, alrededor del todo el sector del estadio, en las vías que transitan la gente también. Estamos atendiendo y obviamente termina el partido y con un gran operativo nosotros debemos dejar completamente limpia la zona alrededor del estadio. Me encontré con un dato bastante curioso para esta entrevista, don José Gil y todos los de la mesa, y es, hay una ciudad del mundo que está acabando con todos los rellenos sanitarios y se volvió ejemplo mundial, impresionante. A mí me parece muy interesante, hombre, porque vamos a hablar, en estos días se ha hablado de una crisis que tenemos con unos vasos recolectores. 25 vasos de 37 que tiene por lo menos Corantioquia. Lo voy a dejar en ascuas hasta ahorita. ¿Cómo vamos con todo este dilema en el que estamos de estos rellenos sanitarios? Precisamente de la semana pasada estuvimos en el Congreso Andesco, donde hubo participación de la ministra de Vivienda y de muchos expertos en el que legislativamente, normativamente y tarifariamente todavía no estamos preparados para no tener rellenos sanitarios. Yo creo que podríamos estar hablando de no tener rellenos sanitarios más o menos año 2050, pero a corto plazo en Colombia nosotros tenemos que ir haciendo una transición de disposición final a aprovechamiento y tratamiento de residuos. Por eso, así no lo que hagamos, los rellenos sanitarios son necesarios y yo creo que vamos a tener todavía mucho rato de rellenos sanitarios si no cambiamos las políticas nacionales, la normativa nacional, la normativa tarifaria y, ¿por qué no?, para los nuevos candidatos, ejemplo, y las nuevas administraciones, que le coloquen recursos para proyectos de tratamiento y aprovechamiento, porque solo vía tarifa no cierran esos proyectos. Gerente, esta semana pasada pues se hablaba que el porcentaje de realmente lo que se aprovecha de todo lo que va al relleno sanitario que podría ser reciclado es solo del 16%. ¿Por qué estamos tan mal en cuanto a esa cifra de aprovechamiento? ¿Por qué falta tanta conciencia? Así es, precisamente hablábamos ahorita la tarifa, de alguna manera, para pues, no volverme muy técnico, premia, es decir, la disposición final. A mí me pagan mejor por disponer allá, hay varias como prestador de servicio, por disponer un relleno, que al usuario de alguna manera separar, reciclar, etcétera. En otros países del mundo eso es garrote y zanahoria. Venga, si usted separa, mucho más económico. La bolsita o el kilo o la tonelada de residuo ordinario se la cobramos mucho más alta. Ahí tenemos que empezar, obviamente, con grandes inversiones de los gobiernos nacionales y municipales. Mire, José, usted se quedó entregado, es San Francisco, en Estados Unidos. En este momento están reciclando ya casi que el 90% de todos los residuos que produce la ciudad. Y tienen como meta, en 2 años, estar en 0. O sea, 100% reciclado y en 0% de todos estos lugares. Impresionante. Están produciendo compostaje a 2 manos y se metieron en eso. Fue una decisión política. Estados Unidos funciona distinto a Colombia. Cada estado tiene tiene más libertades. Pero sería muy bueno que, ya que le dejo ese dato, que lo miren y sería bueno hacer una visita porque si se logra hacer en una ciudad como San Francisco. Aquí usted ya nos habla, 2050, uy, y la población creciendo y el residuo no significa creciendo. que no estemos trabajando en eso. No, obviamente, sí. Una buena noticia es que tenemos un proyecto ya para iniciar este año de aprovechamiento de orgánicos y de aprovechamiento de biogás. Es un proyecto único a nivel nacional, lo vamos a iniciar desde varias. Vamos a empezar con la licitación ahorita en el segundo semestre de este año para aprovechar el biogás y convertirlo en energía eléctrica. Y también, después de un estudio que nos entreguen en julio desde el FINDETER, vamos a tener la posibilidad de iniciar la licitación para aprovechamiento de residuos. Claro está, ¿qué porcentaje? Esperamos tener una planta aproximadamente de 1.500 toneladas mes y nosotros producimos alrededor de estamos depositando alrededor de 90.000 toneladas mes en el relleno sanitario. O sea que pues obviamente es un inicio, pero nos faltaría mucho por recorrer. Antes de que haga su pregunta, Sí, perdóneme, en desperdicios, digamos, usted que lo debe conocer muy bien, ¿estamos creciendo o tenemos una curva muy estable? ¿O cómo es ese porcentaje de crecimiento en toneladas o en basura? Normalmente el porcentaje de crecimiento en disposición final es aproximadamente el 3%. Anualmente crecemos el 3%. Tuvimos como un bachecito de pospandemia que consideramos nosotros es como
se asentó la economía. Sí. Y el año pasado, en disposición final, tuvimos una reducción de 0.5%, pero está asociado más a un tema como el comportamiento de la economía, que a un tema de verdad, de políticas, de aprovechamiento que estemos teniendo en el departamento. Perfecto. Aprovechamiento de biogás, ¿cómo sería? Sí, el aprovechamiento de biogás en el relleno sanitario, los rellenos producen gas metano y producen lixiviados. Los lixiviados son tratados y el gas metano es quemado. Si fuera gas metano solamente en la atmósfera sería mucha contaminación. Lo que hacen la gran mayoría de los rellenos sanitarios es que lo queman. Nosotros lo que vamos a hacer ya es que utilizamos esa forma de quemarlo para convertirla en energía eléctrica y llevarla a una distribución y tener un aprovechamiento. Ese es el proyecto que vamos a sacar y normalmente las inversiones las vamos a hacer no propias, sino que hay ya muchas compañías a nivel nacional e internacional que le están apostando a estos proyectos. Una asociación público-privada puede ser. Invierten los recursos, nosotros garantizamos la quema y tenemos ganancias vía energía eléctrica, ¿cierto? Y vía también venta de bonos de qué tan carbono. interesante eso. Y por ejemplo, un lugar de estos produce mucho. Sí, estamos esperando, no tengo el dato, porque tengo más de basura que electricidad, creo que son alrededor de 45 kilovatios, pero bueno. No, pero produce mucho gas, eso produce Sí, claro, y durante sí, muchos claro, años. y durante ¿o qué? muchos años, claro. ¿Sí? En este momento apenas estamos en etapa de cierre total de curva de Rodas. Ya Rodas no está produciendo, pero nos falta el cierre. Y algunos vasos que tenemos en el relleno sanitario de La Pradera ya están terminando de producir el gas metano, pero todavía producen. No le creo. Todavía producen. Y en el caso de curva de Rodas se cerró ¿hace cuánto? Rodas, nosotros iniciamos 2002 operación en relleno sanitario de La Pradera, o sea, hace 20 años. Ya es un parque ambiental, no ha sido todavía pues cerrado oficialmente pues por la Corporación Ambiental, ya para poder disponer de hacer otros proyectos allí, pero se demora, pues mira, más o menos el tratamiento más de 20 años. En Rodas, por ejemplo, se piensa, yo lo he visto y pues está ahí plano, ¿sí o no? Eso que se siembran árboles o eso en últimas, ¿qué pasa? Ahí tenemos varias solicitudes de los municipios aledaños, porque particularmente Rodas ¿Es Copacabana o Guarni? Es Copacabana. Entonces ahí hay varias solicitudes para un tipo de proyectos de parques ambientales. Pero se pueden sembrar árboles ya después de 20 años. Ya se puede utilizar para parques, para otro tipo de proyectos. No tiene ningún inconveniente a nivel de seguridad por No, gases. porque ¿no? ya todos los Y todavía lixiviados- produce lixiviados, ¿o no? No, ya no hay producción en este momento ya no hay producción ni de lixiviados ni de gas. ¿Qué es un lixiviado para la gente que nos está viendo y de pronto no conoce bien el tema? Sí, el lixiviado es ese líquido que vas viendo vos cuando tenés tu bolsita de basura, que no sé por qué se va produciendo. Y ese líquido es un líquido casi del color de una Coca-Cola. Sí. Color negro, que contamina demasiado y que hay que tratarlo para devolverlo a las fuentes hídricas de manera adecuada. Gerente, ¿qué tiempo de uso le queda entonces al vaso La Pradera y cómo va ese proceso con la Piñuela? Bueno, lo importante es aclarar varias noticias, ¿cierto? El vaso o los vasos de disposición es una masa de volumen que es en constante movimiento, porque esa agua, aunque la compactás y le haces un tratamiento adecuado, eso se va acomodando. Sí. Entonces siempre va generando presiones. Y genera presiones frente a un dique, que es la manera en que vos contenés, ¿cierto? Todos esos residuos. En estos días salió Eso es una noticia represa de basura. de basura, Haga de cuenta, sí. ¿cierto? De basura, pero que no se queda quieta, que Sí. se va moviendo mientras se van acomodando los gases, los lixiviados, etcétera. Entonces, en estos días salió una noticia que estamos a riesgo de colapso. No, nosotros constantemente, eso se mueve, constantemente lo estamos monitoreando. Es como la Vía Palmas, todos sabemos que esa zona de Vía Palmas constantemente se mueve, hay que estar monitoreando. En algunos casos puntuales presenta mayores deslizamientos o mayores movimientos que nosotros los monitoreamos y los controlamos. Claro, necesitamos hacer una cantidad de obras al respecto para poder controlar eso que está sucediendo. ¿Qué estamos haciendo realmente para eso? Es en el vaso está produciendo más lixiviado de que esperábamos, ¿cierto? Entonces no están saliendo por las tuberías normales que tiene, o los drenajes normales que tiene un vaso. Entonces estamos haciendo unas chimeneas, por decirlo así, unos pozos, donde estamos extrayendo lixiviado para mermar las presiones ante los vasos, ante el dique. Tenemos también unas zonas que son las que más rápido se nos están moviendo. Entonces lo hacemos como un repaleo, simplemente recoge y lléveselas para otra zona, ¿cierto? Con esto evitamos obviamente que haya un colapso.
O sea, si usted no trata un talud o algo que usted sabe que se mueve de manera natural, pues se va a caer. Pero en varias lo ha tratado y lo ha manejado toda la vida de la mejor manera. Entonces, técnica. le entiendo a usted, gerente, que no estamos a puertas de una crisis en el manejo de todos los desperdicios que produce el Valle de la Aburrá. A ver, a todos nos debe quedar una lección que nos está dando la directora de Corantioquia, Ana Ligia, y es, venga, señores municipios, todos empecemos a pensar dónde vamos a disponer o cómo vamos a tratar. Porque la gran solución regional, que es en varias, pues en este momento se está agotando su vida útil. ¿Hasta cuándo tenemos vida útil? Tenemos vida útil hasta septiembre de este año, es decir, ya casicito, ¿cierto? Pero también con Corantioquia, en el vaso actual que tenemos, que se llama el vaso Altair, nosotros estamos haciendo una modificación donde vamos a ampliar la vida útil hasta marzo del próximo año, es decir, otro lugar cercano en el vaso actual donde lo vamos a construir y depositar allá aproximadamente unos 380.000 metros cúbicos de residuos. Adicionalmente, en varias que presenta la solución regional y que obviamente es una empresa que pertenece al grupo EPM, una empresa de Medellín, le garantiza a Medellín, y no solo a Medellín, sino al 80% de los residuos de Antioquia, en la disposición durante 7 años más. ¿A través de qué? De hacerle una modificación a la licencia y que nos permitan, o nos permitieron ya desde Corantioquia, construir un nuevo vaso, que es el vaso La Piñuela. Ese vaso La Piñuela va a durar aproximadamente de 6 a 7 años y en ese momento está en etapa de licitación. La licitación, teníamos entrega de propuestas este 23, estoy haciendo hasta un anuncio, no sé si ya lo vamos a ampliar hasta el lunes, porque hicieron los posibles proponentes unas observaciones y nos entregan las propuestas, ya evaluaremos la mejor oferta y estamos esperando iniciar obras a más tardar, a mediados de julio, iniciar con este proyecto que obviamente tendríamos vida útil hasta marzo. Aún así... Marzo 2024. Sí, aún así los vasos presentan unos asentamientos y unas eficiencias en las densidades y en la compactación. Entonces yo tengo licencia por una cantidad de volumen determinada, pero por el manejo normal, ahí tengo todavía... Se recupera capacidad sí, ahí de... hay capacidad. ¿Qué porcentaje? Yo creo que incluso hasta 6 meses tendríamos una capacidad, lo que pasa es que todavía tengo unos procesos administrativos, técnicos y jurídicos donde tengo que entrar ante la autoridad ambiental a que valide que efectivamente sí puedo esa zona sostener más residuos y lo podríamos hacer. Entonces, el hecho de que tengamos una crisis encima, no, tampoco estamos holgados, estamos trabajando. Estamos trabajando. ¿En qué momento vamos a lograr que la comunidad aprenda a entregar sus desperdicios como debe ser? ¿Será que vamos a llegar a algún punto en que sancionemos a aquellos que no? ¿Por qué no volver a recuperar esas bolsas que tuvimos hace algunos años, verdes, negras, que venían marcadas, uno las conseguía, las compraba y uno entregaba ya todo separado? ¿Por qué no hay como más ley ahí? Yo creo que en el tema de formación, yo creo que nosotros en Colombia hemos avanzado mucho. Lo que avanza poco es la norma tarifaria y que permita que efectivamente el aprovechamiento... El incentivo. Sí, y el incentivo se dé. Porque es que yo recuerdo que, pues, yo ya estaba en la universidad, pues, pero mi esposa estaba en el colegio. Y yo recuerdo que ella veía, le daban materias de este tema de aprovechamiento desde hace más de 20 años, ¿cierto? Entonces yo creo que todas las administraciones, el sector privado, toda la comunidad sabe lo crítico que es esto, ¿cierto? Hay que recuperarlo. Y hay que recuperar la cultura ciudadana del aseo, es decir, venga, pues ¿por qué lo tiras afuera en la calle? Es decir, hay que recuperar, hay que seguir trabajando. Nosotros este año, ejemplo, en el año 2022 impactamos alrededor de 150.000 personas con campañas de cultura ciudadana del aseo, pero no solo en varias, porque es que yo soy un prestador de servicio, igual que un prestador de servicio privado hay muchos, pero el municipio de Medellín, el distrito, etcétera, hacemos campañas constantes para esto. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa continuamente. Creo que había como una reglamentación, entonces había canecas blancas, verdes, negras, y entonces uno depositaba de acuerdo a lo que uno fuera a arrojar ahí, y ya eso se resumió a 2 canecas, creo. A 3. Qué enredo tan horrible, ¿no? ¿Sí o no? Yo trato de hacer la cosa bien hecha,
y me salen unos listados que uno dice, yo no entiendo aplico, esto. no aplico, yo no no aplico, ¿qué aplico hago ninguno. con este papelito? Sí, la ¿Será norma- que estamos muy enredados con eso? Sí, la norma cambió el código de colores, incluso pues cuando yo entré en varias, yo soy ese experto en proyectos, en ejecución de proyectos, y yo me enredé al principio. Y ahora pues obviamente ya lo tengo, es un nuevo código que salió hace menos de 2 años, Sí, que establece que ya son blancos para el reciclaje, ¿cierto? Negro para el ordinario, o sea, el normal, el que se bota, el que se La deposita en el basurita. relleno, y verde Para el para orgánico. el orgánico. Pero Esa ¿cuál es la norma. esa basurita? ¿Cierto? El Lo que orgánico no es de la ni mitad. reciclable ni... No, porque todo es reciclable. Ni Entonces, orgánico, no. ¿qué es esa basurita? Una pila se arroja por en una caneca roja. No. Ese era el código antes, ¿cierto? Hay unos que son los residuos peligrosos que se tratan de otra manera y que el nuevo código de colores los establece, pero para ese tipo de actividades que En mi realizan. edificio pusieron Sí. una caneca de color rojo para ese tipo de residuos, ¿sí o no? Pilas y cosas de ese estilo. Pero hábleme de esa caneca de la mitad que no la entendí. El papel, el cuchiflín. Por eso, ¿Qué es un usted, cuchiflín? una, Nadie una- sabe. una servilleta una en la mitad. sucia, un pañal sucio, un papel higiénico, ¿cierto? Algo que no tenga, que no se pueda usar de nuevo, ¿cierto? Que La se cubeta de supone- huevos. Sí, no, esa la es reciclable. cubeta de No, huevos. La cubeta de Esa es huevos es cartón. ¿Se reciclable. puede o no se puede? Se puede, Esa esa no es se puede reciclable. aprovechar. Esa es para la blanca. Sí, Sí, o es sea, estoy complicado. mal. No, Eso sabe es que usted está mal. invitadísimo a este programa que no enseñe. Sí, Porque estoy perdido, sigo perdido. Y yo miro y yo digo, no sé en dónde tirar el papelito. Entonces, Nacho, ¿cuánto me alegra saber que no soy el único? Sí, e incluso para nosotros, pues, prestadores de servicio ha sido complejo porque hace muy poco teníamos contenedores verdes y el verde significaba otra cosa, ¿cierto? Claro. Ya hoy, entonces que traigan los negros que son para los ordinarios, entonces estamos trayendo contenedores negros, estamos trayendo contenedores blancos. Una gran noticia es que vamos a dejar instalados en esta administración más de 7.000 contenedores en toda la ciudad, ¿cierto? Estamos esperando en este momento alrededor de 3.000 contenedores de los plásticos de los que están conociendo, que ya tenemos otros 3.000 instalados, Para ponerlos más el en sistema dónde. de carga lateral. Por ejemplo, usted va por la 70, por la 10, por la Avenida del Poblado y usted ve unos basureros de acero inoxidable muy lindos que entre otras los están robando. Qué lástima eso. Muy bien puestecitos, pero ahí todo el mundo echa todo. Ahí no hay posibilidad de uno decir, dispongo esto o separo esto. La idea es llevar eso al espacio Sí, público. muy importante como el tema de competencia, así es, y como determinar. Una cosa es la caneca o cesta de basura, que son, acuerden de las naranjitas que en varias tenían toda la ciudad, Sí. ya no las puedo colocar naranjitas, sino negritas, el nuevo código lo color. Horroroso. Recuerda la naranjita. Ah. Y ya para el desarrollo urbanístico, el municipio de Medellín colocaba las canastas de aluminio muy bonitas. Sí. En algunas ciudades de Colombia las cuidan mucho. Aquí, no sé por qué No, es que eso es reciclable, eso por se vende aquí como- eso, mejor como- dicho, no eso dura. se vende como- Aquí no dura. Entonces, nosotros nos encargamos de un porcentaje de instalación que trae la norma en la tarifa que cada uno de ustedes paga, pero el municipio se encarga del mantenimiento y de la renovación. Ellos entonces nos pasan los recursos a nosotros para ese tipo de canastas. Y lo otro es el contenedor, que es lo que estamos ya colocando, que es mucho más grande, de 1.100 litros, que es lo que estamos colocando en varios lugares de la ciudad. Su pregunta para irnos. Es que, gerente, hay algo más difícil aún que el determinar qué va en esas 3 canastas, y es cómo hacer la disposición final de, por ejemplo, aceites, medicamentos vencidos, baterías, equipos electrónicos, porque no hay en la ciudad, y si hay que ir a buscarlos. ¿Dónde están y cómo fomentar que se haga una buena disposición final de esos Sí, implementos? Sí, muy importante. Ese tipo de residuos, el responsable es el generador. Sí, ¿cierto? claro. O Así sea, es. nosotros como prestadores de servicios, prestamos el servicio para los ordinarios. Usted me entrega el ordinario y en su factura me paga y yo voy y se lo llevo a disposición final. Pero un mueble, no, eso es su obligación, entonces llevarlo a un sitio de disposición adecuada. Lo mismo, un peligroso, lo mismo. Los aceites de cocina. Los Antes, por aceites. ejemplo, en varias tenía puntos naranja, creo que era que se llamaban, en diferentes Sí, sectores de la ciudad. Nosotros, no, todavía los tenemos. Nosotros actuamos como uno más de algunos prestadores de servicios que no están en la regulación. Ejemplo, reciclaje. Nosotros en varias solamente reciclamos 1.300 toneladas al año. Pues, porque
y no nos da, incluso lo hacemos a pérdida, en los puntos naranja, etcétera. Entonces hay residuos, nosotros prestamos el servicio de residuos peligrosos, por ejemplo, hospitales, o ese tipo de residuos a los de aceites, pero obviamente eso es cobrando, ¿cierto? Entonces, pero como nosotros existen otros 10, 15, 20 prestadores de servicios que lo hacen. Sí corresponde mucho al distrito municipal empezar con esas campañas, Secretaría de Medio Ambiente, ¿cierto? Distrital, con esas campañas de que empiece la gente a aprender a dónde llaman. Ejemplo, a mí constantemente me preguntan, venga, es que tengo un computador, ¿dónde lo boto? Entonces yo le digo, ahora, con este gran programa de escombros ceros, la Alcaldía de Medellín, a través de Envarea, está pagando ese tipo de elementos, los escombros y los muebles de manera gratuita, ¿cierto? En ese momento. Y se lo paga a Envarias, para que Envarias vaya donde el ciudadano y le recoja hasta 1 metro cúbico de enseres, hasta 1 metro cúbico de escombros, o un computador, o una nevera, o etcétera, ¿cierto? A la fecha, después de que lanzamos el programa, llevamos ya alrededor de 3.000 servicios prestados, más de 2.500 toneladas que antes llegaban a la calle. Pero, por ejemplo, la gente aún desconoce un computador. De los 3.000 servicios, no llevamos sino, alguien nos dijo, un computador. Y ese computador yo no lo puedo desechar, yo lo tengo que coger y se lo llevo a una empresa especializada que desecha ese computador, ¿cierto? Electrónico. Gerente, pues buenas noticias. No vamos a entrar en esa tal emergencia, al menos por ahora, y visualizando al 2050 el manejo de todos esos residuos. Sí, el alcalde distrital habla de una meta que deberíamos de estar a 2030. La comunidad alrededor del relleno sanitario de la Pradera ya está sacando y adelantando su esquema de ordenamiento territorial diciendo no más relleno para nadie, es que no queremos más. O sea, más o menos la vida útil de este. Sí, claro. Vamos a mirar, pero la realidad es otra y vamos a tener que revisar todos qué hacer y cómo cambiar nuestro concepto del desperdicio y del aprovechamiento. Venga, pregunta de cierre. ¿Un municipio qué recibe por tener allá? Sí, es decir... ¿Recibe ingresos? ¿Cuántos minutos? No, mentira. Para el partido, ¿cuántos minutos para el partido? Va a decir, no, hay que decirle, Nacho, sí recibe unos incentivos. Sí recibe dinero por tener eso. A los municipios, a los 3 municipios aledaños al relleno sanitario, o sea, Don Matías, Barbosa y Santo Domingo, hemos entregado vía tarifa más de 50.000 millones de pesos para que ellos, con esos recursos, inviertan en proyectos de saneamiento básico. ¿Cierto? Entonces sí hay una retribución. Sí hay una retribución. Lo que pasa es que la afectación, o sea, es un mal vecino. O sea, nosotros no dejamos de ser un mal vecino. Sí, claro. Que nadie quiere tener un relleno sanitario al lado de la casa. Y ejemplo, yo lo tengo que decir de manera personal. Cuando fui a recorrer el nuevo lote donde vamos a depositar todos los antioqueños en los próximos 6 años, eso era un bosque maravilloso, bosque espectacular, las casitas alrededor. Y allá todos vamos a ir a afectar esa zona. Y claro que es responsabilidad de varias de la licencia compensar, pero las compensaciones que establece la ley no son las que quiere la comunidad. Y por eso la comunidad constantemente está pidiendo, rogando, diciendo, no quiero más, compénseme más. Muy bien. Gerente, vaya a hacer su partido tranquilo. No, para eso estamos. Hay muchos proyectos que quisiera contarles a la ciudad, escombro cero, recolección gratuita, total y completa para cada uno de los ciudadanos. Tenemos también algo que nosotros llamamos escombros en la calle a demanda, es decir, escombros que tiran, los recogemos, pero también ya tenemos una cantidad de cámaras mirando a ver quiénes son los infractores, carga lateral, renovación de flota vehicular, una gran cantidad de cosas que estamos haciendo. Entonces, próxima vez hablaremos de renovación tecnológica. Claro ¿Le parece? Sí, claro Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Voy con las 3 de Andrés y ya volvemos con ustedes. En Bello se ha detectado que algunos comerciantes están diligenciando el certificado de salubridad con personas ajenas a la administración municipal, la cual no es legal ante las autoridades del municipio. Para evitar que estas personas sigan cayendo en este fraude, la Secretaría de Salud de Bello les recuerda a los empresarios que este certificado solo lo entrega esta dependencia y que no tiene ningún costo. Solo debe pedir la cita en el correo contáctenos@bello.gov.co. En un convenio entre la Administración Municipal y las universidades Medellín, La Nacional
y la de Antioquia, los profesores, estudiantes y trabajadores de estas instituciones educativas podrán disfrutar de un día de diversión con el 30% de descuento en esta temporada de vacaciones. Puedan venir a nuestros parques, que son el Parque Norte y el Parque Juan Pablo II. El Norte con sus extraordinarias atracciones mecánicas y el Juan Pablo II con todas sus superficies de agua tan extraordinarias como lo son la piscina de olas, los supertoboganes. Para acceder a este descuento, debe acercarse a la oficina de bienestar universitario de estas instituciones educativas, donde validan su identidad y le generan el bono del 30% de descuento para ingresar a estos parques. No insista, sin cédula original o digital, no podrá ingresar esta noche al estadio Atanasio Girardot. El duelo de esta noche en el Atanasio Girardot entre Atlético Nacional y Millonarios es considerado por las autoridades como de alto riesgo, por lo que las medidas de seguridad serán estrictas. Una de las inquietudes que ha surgido entre los hinchas que ya compraron la boleta es que si puedan ingresar al estadio sin cédula, a lo que la respuesta contundente de los órganos de vigilancia para este partido es negativa, ya que ellos deben garantizar la identidad de cada asistente a este crucial encuentro por la final de la Liga Colombiana. Universidad Católica Luis Amigó, formar para transformar. Estudia especializaciones en docencia universitaria o gestión educativa. Inscripciones abiertas 604-448-7666 www.ucatolicaluisamigó.edu.co. Vigilada Mineducación.